Gracias por tu paciencia, por su paz, por su amor para nosotros y con nosotros. Yo sé que han escuchado muchos detalles de muchas cosas y sus cabezas están llenas de detalles. Mi preocupación es que hay tantos detalles que empiecen a tratar de aplicar muchas de las cosas de que hemos hablado. Por ejemplo, sin entender por qué. Y lo que yo quiero hacer en estos 45 minutos, si Dios me sostiene, vamos a poner los cinturones de nosotros, porque nos vamos a arrancar de una velocidad tremenda sobre la carta de Efesios. Así que saquen sus Biblias, por favor. Lo que yo quiero hacer es tratar de proveer el fundamento del por qué. ¿Por qué todo eso? ¿Por qué membresía? ¿Por qué disciplina? ¿Por qué predicación expositiva? ¿Por qué ancianos? ¿Por qué? Porque han recibido mucha información, pero lo que yo quiero que ustedes pudieran ver es que estos hermanos han venido y no le han pedido dinero de ustedes. Ellos no están vendiendo libros. Sin embargo, le han regalado libros. Así que ellos no han venido aquí para ganar nada personalmente. Es que todos nosotros tenemos el mismo corazón, que Dios tiene un plan eterno para su gloria. Él tiene un plan eterno para su gloria. Ahora, yo me voy a ir y los hermanos van a tener un tiempo de preguntas y respuestas y me pueden corregir si quieren. Pero de una manera hay un sentido que las cosas que hemos hablado ni son las más importantes. Porque lo más importante es Jesucristo. Pero lo que yo quiero que pudieran ver es que las cosas de que estamos hablando son cosas que sirven a Jesucristo. Y el plan eterno de Dios se ve en Efesios. Esa es la pregunta que yo tengo para nosotros esta noche. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Por ejemplo, ¿por qué la iglesia? No sé cómo es aquí en Argentina o específicamente en Buenos Aires, pero en los Estados Unidos hay muchas personas que están preguntando por qué yo tengo que ser parte de una iglesia y por qué yo debo de ir a la iglesia. Y no estoy hablando de no creyentes, estoy hablando de personas que profesan a Jesucristo, que dicen: yo soy cristiano, yo puedo alabar a Jesucristo de cualquier manera, personalmente, y no necesito la iglesia. ¿Y por qué la iglesia? ¿Por qué todas estas charlas? Y yo quiero que pudieran ver de Efesios por qué la iglesia. Vamos a orar, a pedir ayuda del Señor y del Espíritu Santo. Querido Señor, gracias por tu misericordia que vemos claramente en Jesucristo y en su muerte. Gracias por resucitar a Jesucristo en el tercer día y para darnos a nosotros esa esperanza que la muerte no es el fin. Querido Señor, ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a entender el propósito de la iglesia. Espíritu Santo, enséñanos ahora. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Yo quiero argumentar que hay un plan eterno que Dios revela en Cristo, y aquí Pablo está argumentando para los efesios el plan eterno de Dios. Y vemos en capítulo 1, versículo 7, Pablo, hay una frase bien largo, pero vamos a entrar en el medio de esta frase. Y Pablo dice: en
En Él tenemos redención mediante su sangre. Aquí Pablo está explicando el Evangelio. Perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Cuando Pablo usa la palabra misterio, es una palabra técnica para Pablo, que quiere decir, no es una cosa que aparece por primera vez, pero es algo que siempre ha estado ahí, pero ahora está revelada. Por un tiempo no se sabía, pero estaba ahí, y ahora este misterio está revelado. Y esto es lo que está diciendo Pablo. Dice aquí en el versículo 9, Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. La voluntad de Dios siempre ha estado ahí, pero este misterio ahora está revelado. Ahí estamos logrando este misterio según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Pablo está diciendo que la voluntad de Dios, que no se veía completamente, que era un misterio, se ha estado desarrollando desde el principio y llegaba a un tiempo, y ahora está diciendo que este tiempo ha llegado. Y nos dice aquí en el versículo 10, es decir, de reunir, aquí está el misterio, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Lo que está diciendo Pablo es que el plan eterno de Dios es someter todo bajo de Cristo. Desde el principio del mundo, Dios tenía un plan para tener un rey, ser humano, que pudiera reflejar y representar a Dios mismo en la tierra. Por eso fue que creó a Adán a su imagen y a su semejanza. Adán era un rey que tenía dominio sobre la tierra, y él era el representante del reino de Dios en la tierra, un sacerdote sirviendo en la presencia de Dios. Pero Adán falló. Israel también falló. Vino Jesús, y Jesús es el verdadero rey que es fiel. Él es el verdadero sacerdote que es fiel, y Él no falló. Si uno lee Mateo, uno puede ver que en Mateo Jesús está repasando los pasos de Israel. Por 40 días y 40 noches, Él ayunó y estaba pasando por los pasos de Israel cuando Israel falló. Jesús es el Hijo de Dios que es fiel, y Él es el Rey verdadero. Y lo que el plan eterno de Dios es poner a su Rey en su trono y poner todo bajo de su Rey. Y Pablo está diciendo que el plan eterno de Dios es exaltar a Cristo su Hijo y a poner todo bajo de Él, todo en los cielos y todo en la tierra. Ahora, vamos siguiendo en el capítulo 1, y nos dice en el versículo 18, dice Pablo: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero.
y todo sometió bajo sus pies, y él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿Qué es la cosa más importante en el mundo? Es Cristo. Es todo para Cristo, es todo por Cristo, es todo a través de Cristo. Y Pablo dice que el plan eterno de Dios, desde el principio, fue a exaltar a su Hijo como Rey sobre el universo. Cuando Pablo usa estas palabras en el versículo 21, principado, autoridad, poder, dominio, usualmente está hablando de los demonios, de Satán y sus demonios. Vamos al capítulo 6. En Efesios 6 podemos ver que Pablo usa esas mismas palabras. Dice en el capítulo 6, versículo 12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad y las regiones celestiales. Eso quiere decir que el plan eterno de Dios, que era un misterio que los profetas apuntaban a este tiempo y a esta persona, que ahora está revelado en Cristo, que el plan eterno de Dios es exaltar a Jesucristo su Hijo como Rey sobre todo. Eso es lo más importante. Ese es el plan eterno de Dios que no se veía anteriormente, pero en la primera venida de Cristo se ha revelado este misterio. Todo lo que hacemos es para Cristo y por Cristo, y es a través de Cristo. Entendemos, hermanos. Cristo es lo último. La vida de nosotros, el propósito es para exaltar a Cristo y para glorificar a Cristo. Y esto es lo que entiende Pablo. Y ahora lo que vemos es que debajo de este rey, Dios está uniendo todo. Y está uniendo todo, está corrigiendo todo el caos, está uniendo todo que estaba dividido. Y una de las cosas que Él está uniendo bajo de Cristo es una humanidad separada. Cuando Adán pecó y entró el pecado dentro del mundo, Adán y Eva mismo estaban en una lucha, en una guerra. Se ve en Génesis 3 y 16. Yo voy a volver a ese pasaje. Pero vemos en Génesis 11 la división de los seres humanos sobre la tierra. Y vemos ahora de vez en cuando, aunque estamos aquí hablando español, sabemos la dificultad de alcanzar personas que no hablan español, o alcanzar a personas que son de diferentes culturas. Vemos esas dificultades y somos divididos por culturas, somos divididos por lenguaje, somos divididos por económica, social. Y en Cristo se une enemigos. Y en el capítulo 2 enseña Pablo que el Señor salva por su gracia y trae del mundo pecador personas por la gracia de Dios a través de Cristo y los trae a su cuerpo. Y vemos en Efesios 2 que el plan de Dios que ahora se ve en Cristo es unir judío y gentil en un cuerpo, en una persona, en un hombre, como dice Pablo. Y ahora lo que vemos en el versículo 19 de capítulo 2 dice así: pues ya no sois extraños, está hablando de los gentiles, ni extranjeros, sino que sois ciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
Ya no hay necesidad para un templo porque Jesús es el templo. Y Jesús está llamando personas, como dice Pedro, que lo está trayendo y está construyendo un templo encima del fundamento del Evangelio, de Jesucristo mismo. Los apóstoles y los profetas son el fundamento y Jesús es la piedra angular. Eso quiere decir que el fundamento de la iglesia es el mensaje de Dios acerca de Jesucristo. Y la iglesia está fundada en el Evangelio. Por eso es que hemos hablado del Evangelio. Por eso es que es importante entender cuál es el Evangelio. Porque ese es el mensaje acerca de Jesucristo, en que Él mismo está construyendo su iglesia. Y si Él está construyendo su iglesia en el Evangelio, nosotros no podemos construir su iglesia en otro fundamento. Y eso es lo que está enseñando Pablo. Y ahora, los que eran enemigos, judíos y gentiles, Jesucristo ha rompido la pared de separación y los ha unido en un cuerpo. Pues esa es la ilustración que Edgar usaba. En Texas hay iglesias que están tratando de alcanzar grupos similares, como vaqueros. Hay muchos vaqueros en Texas. Y el propósito que yo propongo es que ¿qué glorifica a Dios? ¿Qué se ve más glorioso? Si tenemos una iglesia llena de personas iguales, o si tenemos una iglesia llena de personas que anteriormente eran enemigos y ahora están viviendo juntos como hermanos. Y ese es el propósito. Y yo creo que eso es donde está guiando Pablo a los Efesios. Porque entonces en el capítulo 3, él explica su ministerio de dos maneras. Fíjense, él sabe que el ministerio que él tiene acerca de este evangelio es por la gracia de Dios. Él no se fue a un café, él no sacó una servilleta y él no empezó a decir, vamos a ver cómo puedo empezar un ministerio y le voy a llamar el ministerio evangelístico de Pablo Judío. Y entonces empezó a escribir unos pasos de cómo iba a estructurar su ministerio y a dónde iba a ir a poner conferencias. Pablo no hizo eso. Pablo dijo, él tiene un mensaje dado para él, de Dios, y no es el mensaje de él. Y dice en Efesios 3, comenzando el versículo 4, en vista de lo cual leyendo, hablando de la carta y del evangelio, podréis comprender mi discernimiento del misterio, aquí está la palabra de nuevo, el misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas, ahí están los dos de nuevo, el fundamento, por el Espíritu. Eso quiere decir que el misterio de Jesucristo, que ahora está revelado en la venida de Cristo, este mensaje de Dios acerca de Cristo, está revelado ahora a estos apóstoles y profetas. Por eso es que dice en el capítulo 2 que son el fundamento de la iglesia, por el Espíritu. Versículo 6, a saber que los gentiles son conherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el evangelio, del cual, estamos en el versículo 7, fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia. Aquí es la explicación en dos partes. Pablo explica su ministerio en dos partes. Por la primera parte dice así: a mí que soy menos, esta gracia, número 1, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo está explicando su ministerio de esta manera. Él ha recibido este evangelio, este misterio que ahora está revelado en Cristo. Y el ministerio de Pablo es
predicar y anunciar a los que no son judíos que por arrepentimiento y fe en Cristo ellos pueden participar en las riquezas del Mesías judío y entran en el pueblo con las promesas. Pablo está diciendo que por el Evangelio todos los que se arrepienten y creen en Cristo participan en el cuerpo, en el pueblo de Dios, en el mismo cuerpo. Así que está diciendo que yo predico y si se arrepienten, ellos vienen y son coheredores con los que tienen las promesas. Esa es la primera parte. Pero ahora fíjense lo que dice por segunda parte. Dice en el versículo 9, y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Ahora, quiero que pudieran entender lo que está diciendo Pablo, porque si entendemos lo que está diciendo Pablo, no vamos a ver el evangelismo de la misma manera. Pablo está diciendo que a los gentiles él predica el evangelio y si se arrepienten y creen en Cristo, ellos entran al pueblo de Dios. Pero a todos, cuando Pablo está predicando el evangelio, a todos, en ese proceso del evangelismo y cuando se arrepienten y se incluyen en la iglesia, Pablo está diciendo que cuando eso se está viendo, él está sacando a luz el plan eterno de Dios. Que cuando él está predicando y personas pueden ver a gentiles y judíos arrepintiéndose y respondiendo a Cristo, él está diciendo que él está enseñando, sacando a luz el plan eterno de Dios a someter todo bajo Cristo, incluidos judíos y gentiles, como un solo cuerpo. ¿Me entienden, hermanos? Esto es lo que quiere decir. Cuando nosotros estamos evangelizando, no es nada más que estamos diciendo, crean en Cristo, arrepiéntense y vengan a Cristo para que pudieran escapar del infierno. El evangelismo es algo más grande que eso. El evangelismo es participar en el plan eterno de Dios, a someter todas las cosas bajo a Cristo. Tenemos un gran privilegio que cuando estamos predicando a Cristo y vemos personas arrepintiéndose y creyendo en Cristo, nosotros mismos en esos momentos estamos viendo y testificando y observando el plan eterno de Dios a someter a todas cosas a Cristo. Porque cuando una persona se arrepiente, se somete a Cristo como Rey y entra al reino de Dios. Qué gran privilegio es el evangelismo. Por eso es que hemos estado hablando de una cultura de evangelismo. Por eso es que hemos estado hablando del evangelio. Porque es importante, el evangelio es el mensaje de Dios acerca de Jesucristo. Que Él creó todo bueno, pero nosotros rebelamos contra Él y quisimos ser nuestro mismo rey. Y merecemos el juicio y la ira de Dios. Pero en su misericordia y en su gracia, Él envió a Jesucristo a caminar los pasos de todos ser humanos, a obedecer todos los mandamientos de Dios y a recibir en su cuerpo la multa de muerte que merece todo pecado. Y Él lo resucitó en el tercer día, recibiendo la vida y la muerte de Jesucristo su Hijo, y lo ha exaltado como Rey de Reyes sobre todo. Y ahora anunciamos este Rey al mundo no creyente, porque este Rey va a venir de nuevo y el tiempo de gracia va a terminar, porque cuando Jesús venga, Él va a venir a juzgar y la hora de salvación va a terminar. Así que tenemos que
cultivar una cultura de evangelismo en nuestras iglesias, porque el evangelismo es participar en el plan eterno de Dios de someter todas las cosas bajo de Jesucristo. Y tenemos el gran privilegio de participar en el plan eterno de Dios a someter a todas las cosas bajo de Cristo en el evangelismo. Pero fíjense que Pablo dice algo más. En el versículo 10 dice, a fin, aquí vemos la meta. Esta es la imagen. Estamos proclamando a Jesucristo. Estamos llamando a personas al arrepentimiento y la fe. Y cuando vienen, se arrepientan y responden, dice Jesús, los bautizamos y los incluimos en la iglesia. ¿Para qué? Si la única razón, si el fin era escapar al infierno, se arrepienten, creen y se van. Pero aquí vemos un fin. ¿Cuál es el fin del ministerio del evangelio, de proclamar a Cristo y personas entrar al reino a través del arrepentimiento y la fe? Dice aquí Pablo en el versículo 10. Aquí tenemos el propósito de la iglesia. A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¡Wow! Todo esto está pasando para que se pudiera ver la sabiduría de nuestro Dios. Cuando se incluye personas en el pueblo de Dios, que son de diferentes niveles sociales, que son de diferentes países, de diferentes culturas, de diferentes etnias, viviendo juntos como familia. Eso enseña, nuestro Dios es sabio. Él es sabio. El mundo, por lo menos los Estados Unidos, le gustan celebrar la diversidad. Pablo dice aquí que el Señor está construyendo una iglesia que sí es diversa, pero la gloria de Dios se ve no nada más en la diversidad, pero en la unidad de esa diversidad. Fíjense lo que está pasando, pero le quiero decir una cosa más para que pudieran ver qué increíble es lo que está diciendo Pablo. ¿Okay? Para resumir, predicamos el evangelio, se arrepienten y creen, se incluyen en el pueblo de Dios, judíos y gentiles, un cuerpo, un hombre, y eso da a la luz el plan eterno de Dios cuando el mundo lo ve. Pero fíjense cómo habla Pablo aquí en el versículo 10. A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. Recuérdense que les dije, cuando Pablo usa esas palabras, ¿a quién se refiere? A Satanás y sus demonios. Así que lo que quiere decir es que la iglesia, nosotros enseñamos al universo celestial, incluido a los demonios. Cuando el Señor, acerca del evangelio, salva personas y los incluye en el cuerpo, en el pueblo de Dios, eso saca a la luz el plan eterno de Dios a exaltar a su Hijo y someter todo bajo Cristo, pero también la iglesia viviendo junto, esta diversidad, viviendo en unidad. Esto enseña a Satanás y los demonios que Dios es sabio. Ya Jesucristo ha vencido a Satanás. Ya Satanás no puede dividir el cuerpo más. Y vivimos en unidad. ¿Por qué yo digo esto? Bueno, porque después de Efesios 3 viene Efesios 4, ¿verdad? Y en Efesios 4 Pablo sigue explicando: yo pues,
prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo está diciendo que ahora, unido en Cristo, judíos y gentiles, personas de diversas historias, de diversas culturas, ahora unido por el Espíritu Santo, tienen que vivir unidos. ¿Por qué? Dice Pablo en el versículo 4, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Por eso es que yo digo que una iglesia de vaqueros y indios es gloriosa, porque es fácil juntar vaqueros juntos. Vamos a hacer lo que hacen los vaqueros, vamos a cantar canciones que cantan los vaqueros, vamos a hacer todo lo que hacen los vaqueros. Ni tengo que ser creyente, eso me atrae. Pero tenemos que reflejar la gloria y sabiduría de Dios a través de la iglesia. Cuando estamos juntos y estamos cantando canciones que a lo mejor no me prefiere a mí, pero estamos cantando el mismo evangelio. Y es posible que éramos enemigos y ahora venimos a la cena del Señor como hermanos. El evangelio es el poder de Dios para salvación, y el evangelio une maridos y maridas que estaban en lucha, padres y hijos que no se hablaban por 20 años. El evangelio nos cambia y el evangelio nos une, y esa unión del Espíritu refleja que Dios es sabio. Ahora, no podemos terminar ahí, porque la verdad es que necesitamos dirección. Recuérdense que quien es el más importante es Jesucristo. Y ahora Jesucristo está exaltado en la presencia de Dios, pero Él no nos ha abandonado. Y aquí vemos que el Cristo exaltado regala a la iglesia líderes para que esos líderes pudieran seguir dirigiendo la iglesia bajo Cristo. Por eso es que en Efesios 4 seguimos en el versículo 10 y dice: el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todos. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjense que Jesucristo ama a su iglesia y está en la presencia de Dios en los cielos, exaltado, pero Él no ha abandonado su iglesia, y Él da a su iglesia a ministros de la palabra para que esos ministros pudieran dirigir su iglesia con la palabra de Dios. Y por eso es que hemos estado hablando de predicación impositiva. La manera de Jesucristo dirigir su iglesia es la palabra de Dios. Aquí se ve que los hombres que están dados para la iglesia son hombres que tratan la palabra de Dios. Apóstoles, que yo creo que no hay en este día más apóstoles. Esa es otra discusión y otra conferencia. Pero aquí vemos que tenemos evangelistas, personas que llevan este mismo evangelio, esta misma palabra a lugares donde no está, me parece, pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Cristo exaltado ha regalado a su iglesia ministros de la palabra de Dios para que pudieran dirigir y pastorear la iglesia con la palabra de Dios. La iglesia está fundada en el evangelio,
Y la iglesia se construye en el mensaje de Dios acerca de Cristo. Y la iglesia sigue creciendo con esa misma palabra. Por eso fue que los primeros cristianos en Hechos 2 y 42 se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Eso es lo que necesita la iglesia, la palabra de Dios. Y por eso es que tenemos pastores, por eso es que tenemos ministros. Ahora, déjame dar una paréntesis aquí ahora, porque dije hombres. ¿Y por qué dije hombres? Dije hombres porque cuando uno va a Génesis, uno ve que en Génesis hay un patrón establecido. Y ese patrón en Génesis, esta es mi segunda charla que les estoy dando a ustedes por gratis, ¿ok? En Génesis 1, 26 a 28, vemos que Dios ha creado el hombre y la mujer igual, a su imagen y su semejanza. Ahí vemos la igualdad del hombre y de la mujer. Eso es importante. En Génesis 2, comenzando como el versículo 15, vemos que en el huerto está nada más que Adán. Y Adán está cultivando y él está en cargo del huerto. En el versículo 15 lo vemos. ¿Y qué es lo que pasa? Adán y Eva tienen una misión, la misión de ser fecundos y multiplicarse, la imagen de Dios, pero también de tener dominio sobre la creación. Y vemos que ellos son igual a la imagen y semejanza, pero en Génesis 2 vemos que tienen diferentes roles. Y cuando se desarrolla en el versículo 18 al 25 se puede ver que Adán está como líder y Eva está creada como ayuda. Tienen el mismo propósito de ser fecundos, claro. Adán no puede hacer eso solo, pero también tener dominio. Y lo que vemos es que son igual en su ser, son igual en su humanidad, pero son distintos en sus roles. El embuste y el engaño de la feminidad secular es que no somos iguales si no hacemos lo mismo. Y la igualdad está centrado en lo que hacemos. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que la igualdad de nosotros está centrado en nuestro ser como la imagen de Dios. El hombre no es mejor que la mujer y la mujer no es mejor que hombre o viceversa. Todos somos iguales como la imagen y semejanza de Dios, pero tenemos diferentes roles. El hombre está creado para ser un líder, para proteger y para proveer para la familia y para la creación. Y la mujer está creada para venir al lado del hombre y ayudar al hombre. Pero vemos en Génesis 3 que vino el pecado y Satanás tentó a la mujer y el hombre y los roles se pusieron a la reversa. Y la mujer estaba decidiendo y ella estaba tratando y ella estaba proveyendo y Adán estaba ahí y él no protegió a la mujer. Y él no protegió el huerto de la serpiente. Y ahí vemos que en Génesis 3 y 15 que parte del castigo de Dios a la mujer es que ahora va a haber una lucha. La mujer va a querer dominar y a mandar, y el hombre va a tratar de dominar y ponerla en su sitio. Y ahí vemos la batalla de los sexos. La mujer tratando de guiar la cosa y manejar la cosa, y el hombre poniéndola en su lugar. Eso es pecado, y eso no es masculinidad bíblica y feminidad bíblica. Y lo que vemos es que en este mundo hoy en día hay mujeres que tratan de mandar y tratan de guiar y tratan de dirigir de diferentes maneras. Hay mujeres que tratan de controlar al hombre con sexualidad y con sensualidad. Hay otras mujeres que tratan de controlar al hombre con queja y con crítica. Y hay unos hombres que son abusadores, pero hay otros hombres que son pasivos, así se dice, que son pasivos.
Y este es el gran problema que vemos en este mundo hoy. Y se ve en la iglesia. Y cuando el hombre está pasivo en la iglesia, la mujer como ayuda, no va a dejar la cosa que se quebre. Y ella como ayuda va a tratar de arreglar la cosa. Eso pasa en la familia. Si el hombre es pasivo en la familia, ella no va a dejar la familia que se destruya. Ella va a ayudar y va a tratar de arreglar la cosa. Y tenemos este problema. Eso es lo que vemos. Vemos que Jesucristo es el marido fiel. Que Él vino de los cielos y Él buscó a su esposa. Y Él es el hombre que ama y su amor se ve en su liderazgo. Él es el líder y Él es el que protege y Él es el que provee. Y Él ha dado su vida para su esposa, la iglesia. Y vemos cómo la esposa debe de responder a Jesucristo. Y ahí vemos que ese castigo en Génesis 3 y 16 se arregla por el Evangelio. Y ahora Jesucristo nos da el ejemplo del marido que ama a su esposa y la lidera con amor, no con abuso. Él la protege. Él no la desecha o Él no se olvida de ella, pero Él la protege y Él provee por ella. Tenemos una epidemia de personas que son varón de 20 y pico y 30 años y están actuando que como de 12 y 15 años. Eso es una epidemia. Necesitamos reclamar este mensaje de la Biblia que los hombres están creados para liderar y para proteger y para proveer. Y hermanos, tenemos que levantar los jóvenes para que pudieran entender ese rol y ese papel. Pero eso es lo que quiero decir con todo esto. Que ese mismo patrón que vemos en Génesis 1 y en Génesis 2 se refleja en la iglesia también. Y por eso es que Pablo dice en 1 de Timoteo 2 que él prohíbe a las mujeres de tener autoridad sobre los hombres en la iglesia y enseñar doctrina en la iglesia. Y por eso es que yo digo que los pastores son hombres, porque el patrón establecido en Génesis 1 y 2 es reflejado en la iglesia. Ahora, eso no quiere decir que las mujeres no tienen muchas cosas importantes que hacer en la iglesia. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 11, Pablo permite a las mujeres profetizar y orar en la iglesia. Así que tenemos que entender y no podemos desarrollar este tema aquí. Nada más que quiero enfatizar que el rol de pastor es un rol para hombres, porque Dios quiere que ese patrón que ha establecido en la creación, que está reflejado en la iglesia. ¿Ok? Pueden preguntar a Ryan y a Edgar cuando yo me voy de esto. Pero esto es lo importante, es lo que yo quiero que ustedes pudieran ver, hermanos. Más que nada, Jesús ama a su iglesia, porque es su esposa. Y Jesús ha regalado a su iglesia pastores para liderar, para proteger y para proveer para su esposa. ¿Y qué es lo que ellos proveen? La palabra de Dios. Están en cargo de la palabra de Dios. Por eso fue que en Hechos 6, los apóstoles que en ese tiempo estaban encargados de la palabra de Dios, cuando vinieron muchos cargos encima de ellos, dijeron a la congregación: escojan hombres, 7 hombres ustedes, llenos del Espíritu Santo, para la distribución para las viudas, porque si no, nosotros tenemos que dejar de el ministerio de la palabra y de la oración. Así que la prioridad del pastor, la prioridad de los ancianos es la palabra de Dios y la oración. Y por eso es que la iglesia tiene diáconos. La iglesia tiene diáconos para que los ancianos y los pastores pudieran dedicarse principalmente a la palabra de Dios y la oración. Así que esto es lo que vemos. Todo esto de lo que hemos hablado no son cosas inventadas por nosotros. Vemos en
aquí en Efesios y se ve de otros lugares también, que Jesús, todo es para Jesús, es por Jesús, es a través de Jesús. Y el plan eterno de Dios es exaltar a su Hijo y someter todo bajo de Cristo. Cristo, Él le ha dado toda autoridad en los cielos y en la tierra. Y Jesucristo ama a su esposa, la iglesia, y Él ha estructurado su iglesia para esta misión de proclamar el Evangelio, para incluir los que se arrepienten y creen en Cristo en el pueblo de Dios y para desarrollar una vida junto que refleja la sabiduría de Dios. Y eso es lo que vemos aquí en Efesios. Vemos esta vida junto. Así que, hermanos y hermanas, yo propongo a ustedes que las cosas de lo que hemos estado hablando es una manera de reflejar la sabiduría de Dios, nada más. Que lo más importante es la gloria de Cristo. Y quiero terminar en estos últimos minutos con un documento práctico que refleja cómo nosotros en la iglesia High Point tratamos de vivir juntos. Así que, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto la centralidad de Jesucristo, que todo es para la gloria de Cristo y estamos juntos para glorificar a Dios y su sabiduría. La palabra de Dios es central porque eso es la manera que Jesús guía a su iglesia. Él ha estructurado su iglesia para esta misión y para su gloria. Y nosotros vivimos juntos como iglesia para la gloria de Dios. Esto es todo lo que hemos dicho. Aquí tengo el pacto de la Iglesia Bautista High Point. Y nada más que ustedes no tienen este documento, pero quiero leer parte de este documento para que pudieran ver cómo nos organizamos. Y nosotros recitamos este documento cada vez que nos juntamos para la reunión de miembros, para recordarnos de los compromisos que hemos hecho, como había dicho Ryan en la charla anterior. Dice, teniendo el convencimiento de haber sido guiados por el Espíritu de Dios para aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y habiendo sido bautizados en virtud de nuestra profesión de fe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahora en presencia de Dios y de esta congregación hacemos pacto los unos con los otros de la manera más solemne y gozosa como un cuerpo que somos en Cristo. Comenzamos con la confesión que somos cristianos. Somos convertidos, somos unidos uno con otro por el Espíritu y somos bautizados, quiere decir que hemos confesado a Cristo públicamente en el bautismo. Y comenzamos con ese entendimiento como iglesia. Esto quiere decir que nosotros estamos haciendo estos compromisos unos a otros y a Dios como creyentes y como miembros de la misma iglesia. Y aquí, por el adelanto de la iglesia, prometemos, mediante el auxilio del Espíritu Santo, vivir en el amor cristiano, esforzándonos por el adelanto de la iglesia, en conocimiento, santidad y amor, promoviendo su prosperidad y espiritualidad, manteniendo la adoración y observando las ordenanzas, disciplina y doctrina. Estas son una de las promesas que nosotros hacemos unos a otros delante de esta iglesia. Pero también como mayordomos cristianos, prometemos contribuir regularmente para el sostenimiento del ministerio, los gastos generales, el alivio de los pobres y el extendimiento del evangelio en todas las naciones. Estamos comprometiendo unos a otros que vamos a compartir, como en Hechos 2, que compartieron de sus cosas para poder ayudar unos a otros dentro de nuestro hogar. Prometemos cultivar la devoción familiar y la personal.
educar a nuestros niños cristianamente, procurar la salvación de nuestros parientes, de nuestras amistades y de toda persona con quien tengamos ocasión de conversar. Queremos crear una cultura de evangelismo y nos queremos recordar que nos hemos comprometido a compartir este evangelio. También delante del mundo, prometemos andar con prudencia, siendo justos en nuestras acciones, fieles en nuestros compromisos y ejemplares en nuestra conducta. El mundo nos está velando. Nos abstendremos de mentir, difamar, airarnos y vengarnos. Nos abstendremos de cosas que contribuyen al detrimento de la salud y de la dignidad humana, y seremos celosos en nuestros esfuerzos por el engrandecimiento del reino de nuestro Salvador. Esto quiere decir que vamos a vivir de tal manera que vamos a testificar al poder del Evangelio a cambiarnos a nosotros, y vamos a tratar de crecer en santidad, para que el mundo pudiera ver la iglesia, la embajada de los cielos, que el reino de Dios es diferente que el reino de los hombres. Y los ciudadanos de los cielos, del reino de Dios, son diferentes, porque el reino de Dios es un reino de amor, de justicia y de santidad, y con hermanos en la fe. Prometemos cuidarnos los unos a los otros en amor fraternal, recordarnos mutuamente en la oración, ayudarnos unos a otros en las enfermedades y en los infortunios, cultivar la simpatía cristiana en el sentimiento y en la cortesía de la palabra, ser tardos para ofendernos y estar prestos para la reconciliación, recordando los mandamientos del Señor para obtenerla sin tardanza. Queremos vivir una vida junta que refleja la sabiduría de Dios. Y ahora, ¿qué es lo que pasa si uno de los miembros de nosotros se muda a otro lugar o piensa que no está creciendo con nosotros y quiere ir a otra iglesia que es una iglesia buena, que tiene el Evangelio? Nosotros sugerimos que cuando uno deje de asistir con nosotros tan rápido que pudiera, que se una con una iglesia evangélica. Y por eso decimos esto. Prometemos que tan pronto que nos sea posible, nos uniremos a otra iglesia bautista en donde continuaremos observando el espíritu de este pacto y de los principios de la palabra de Dios. Amén. Eso quiere decir, hermanos, que lo más importante es Jesucristo. Y lo más importante para nosotros no es la iglesia bautista High Point. Lo más importante para nosotros es que cada cristiano esté cometido y comprometido con otros hermanos en una iglesia evangélica, una iglesia que tiene el Evangelio, para que con esos hermanos pudieran a glorificar y enseñar la sabiduría de Dios. Y si no lo pueden hacer con nosotros, está bien, pero queremos que lo hagan con otra iglesia. Y para nosotros la sugerencia es que, como dijo Edgar anteriormente, el Nuevo Testamento no sabe nada de un cristiano fuera de una iglesia. Hay un plan eterno que se ha revelado en Jesucristo, y nosotros tenemos el privilegio de participar en ese plan eterno. Cuando estamos proclamando a Cristo y vemos personas entrando al reino y las incluimos en las iglesias locales, los bautizamos y estamos viviendo juntos, bajo de la estructura regalado a nosotros por nuestro Señor, viviendo como una embajada en este mundo confundido, en este mundo oscuro, viviendo, enseñando la luz de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo único que estamos diciendo. Eso es lo único que queremos para nosotros y para nuestras iglesias. Y eso es lo que queremos para ustedes y para sus iglesias. Vamos a orar. Querido Señor, te damos gracias por tu misericordia y gracias por revelar tu plan eterno en Jesucristo, que ahora sabemos
Ahora sabemos que el plan eterno tuyo es exaltar a tu Hijo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y alabamos a Jesucristo, no nada más con nuestras voces, pero con nuestras vidas, juntos con hermanos, en iglesias locales, estructurada con pastores, para reflejar y enseñar a este mundo como embajadas cuán sabio es tú. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.